Muchos hermanos que dicen ser cristianos, seguidores de Jesús, no tienen la prudencia de Jesús y es un asunto grave. Quédate con nosotros porque te vamos a decir varios puntos en los que tenemos que trabajar para aprender de la prudencia de Jesús. La prudencia es una virtud combinada con sabiduría, discernimiento y moderación en la toma de decisiones. En el contexto bíblico, la prudencia no se limita a la inteligencia humana, sino que está profundamente arraigada en la dependencia de Dios y en un carácter moldeado por su voluntad. Jesús de Nazaret, como modelo perfecto de vida cristiana, demostró una prudencia excepcional en sus palabras, acciones y relaciones. Sin embargo, muchos que profesan ser seguidores de Cristo carecen de esta virtud crucial. A continuación, desarrollaremos este tema desde varios ángulos. La prudencia de Jesús, sabiduría divina en acción, no actuaba impulsivamente ni respondía a las presiones del momento. Sus acciones estaban siempre alineadas con la voluntad del Padre, lo cual refleja su profunda prudencia. Un ejemplo, el silencio ante Pilato, Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64 y Juan 19:9. Durante su juicio, Jesús permaneció en silencio ante muchas acusaciones falsas. Este acto de contención no fue pasividad, sino una decisión prudente para no dar más armas a sus enemigos y cumplir así con el propósito divino de su sacrificio. Ejemplo 2. La elección del momento adecuado. Juan capítulo 7, versículos 6 y 8. Cuando sus hermanos le instaron a ir públicamente al templo durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús respondió: mi tiempo aún no ha llegado. Esta declaración revela su capacidad para discernir cuándo actuar y cuándo esperar, algo que muchos cristianos modernos ignoran al actuar precipitadamente frente a algunas situaciones. Tercer ejemplo, las parábolas como herramienta didáctica. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 13. Jesús usó parábolas para enseñar verdades profundas sin revelarlas completamente a quienes no estaban preparados. Esto demuestra su prudencia en cómo comunicar la verdad, adaptándose a la capacidad de comprensión de su audiencia. La falta de prudencia en muchos que dicen ser cristianos, a pesar de seguir a Cristo, muchos creyentes caen en imprudencias que contradicen el ejemplo de Jesús. Estas pueden manifestarse en varias áreas. Por ejemplo, hay un momento donde Jesús también dice en Juan: muchas cosas tengo todavía por decirles, pero ustedes todavía no pueden con esto. Es decir, Jesús al momento de irse queda pendiente de decirles muchas cosas a sus discípulos, pero sabe que si se las dice, les va a volar la cabeza, porque no tienen la madurez para entender esas cosas. Entonces Él dice: cuando venga el Espíritu Santo los va a guiar a la verdad completa. Hablar sin discernimiento, contraste con lo que Jesús nos enseña en muchas ocasiones. Jesús medía cuidadosamente sus palabras. Por ejemplo, cuando los fariseos intentaron atraparlo con preguntas capciosas sobre el tributo al César, Él respondió con sabiduría: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Falta de prudencia hoy. Muchos cristianos hablan sin pensar, difunden rumores. Imagínense ustedes, critican sin amor o defienden posturas sin fundamento bíblico, teológico ni histórico. Santiago advierte: si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto. Santiago 3:2. Actuar sin consultar a Dios. En contraste con Jesús, Jesús oraba constantemente antes de tomar decisiones importantes, como en el Getsemaní. Lucas capítulo 22:42. No se haga, Padre, mi voluntad, sino la tuya. Falta
Prudencia hoy a algunos cristianos que toman decisiones basadas en emociones, presiones sociales o deseos personales sin buscar verdaderamente la guía de Dios a través de la oración y la escritura. Ser impacientes en los propósitos de Dios. Es un contraste también con Jesús. Jesús tenía un sentido claro del tiempo de Dios. Por ejemplo, rechazó realizar señales milagrosas solo para complacer a otros. Mateo 12, 38, 39. También falta mucha prudencia hoy a aquellos cristianos que buscan resultados inmediatos en sus vidas espirituales, ministerios o problemas personales, olvidando que el plan de Dios opera en su tiempo perfecto. Falta de discreción también en el testimonio. En contraste, Jesús era estratégico como interactuaba con diferentes personas. Con los pecadores mostraba misericordia y compasión, Lucas 19, 1 al 10, pero con los hipócritas denunciaba el pecado con firmeza, Mateo 23. Algunos cristianos son demasiado agresivos y confrontativos, alienando a otros en lugar de atraerlos hacia Cristo. Otros, por el contrario, son tan tímidos que nunca comparten su fe. ¿Cómo cultivar la prudencia de Jesús? Para imitar la prudencia de Jesús, los cristianos deben adoptar prácticas específicas que fortalezcan su carácter y dependencia de Dios. Primero, orar constantemente. La oración nos conecta con la sabiduría de Dios, como dice Santiago. Si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará. Meditar la palabra de Dios. La Biblia es una fuente inagotable de práctica sabiduría. Proverbios en particular destaca la importancia de la prudencia. Proverbios 14:8 y 19:20. Practicar el autocontrol. El Espíritu Santo produce el fruto del autocontrol, Gálatas 5:22 al 23, lo cual es esencial para actuar con prudencia. Buscar un consejo sabio. Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Consultar a líderes espirituales maduros puede evitar errores imprudentes. Esperar el tiempo de Dios. Como enseña Eclesiastés, todo tiene su tiempo. La paciencia, la confianza en el plan de Dios son marcas de verdadera prudencia. Reflexión final en torno a este tema. La prudencia de Jesús es un modelo a seguir para todos aquellos que desean vivir como auténticos discípulos. Implica no solamente hacer lo correcto, sino también hacerlo en el momento adecuado, con las palabras apropiadas y con un corazón alineado con la voluntad de Dios. Lamentablemente, muchos de quienes profesan hoy en día ser cristianos carecen de esta virtud debido a la falta de dependencia de Dios, la impaciencia y la influencia del mundo. Para recuperar la prudencia de Jesús debemos regresar a las fuentes de la sabiduría divina, la oración, la escritura, la comunión con el Espíritu Santo. También quienes somos católicos estar alineados con el magisterio de la iglesia, la historia. Solo así podremos reflejar al mundo la sabiduría y el carácter de Cristo, quien supo siempre qué decir, cuándo decirlo y cómo actuar en cada situación de la vida. En conclusión, mis amados hermanos, la prudencia no es simplemente una casualidad moral o una cualidad moral, sino una expresión de nuestra relación con Dios. Al imitar la prudencia de Jesús, no solo honramos su ejemplo, sino que también glorificamos al Padre al vivir la vida llena de sabiduría y de discernimiento. Queridos hermanos, espero que estemos dejando de actuar con imprudencia, atacando cristianos a cristianos. Por lo menos, si no estamos de acuerdo en algunas cosas, respetemos las diferencias y aprendamos a orar unos por otros para que vivamos una vida santa conforme al corazón de Dios. Y así, en lugar de escandalizar a los demás,
traigamos más personas a los pies de Cristo. Bendiciones.